Hola Bristol, hola Chile, hola México, hola América Latina, hola todo el mundo. Babi, Claudio, Chiris y Becerra, sus podcasteros de confianza en los millennials, sí hablan de política. Hola a todos, esto es Millennials sí hablan de política, yo soy Claudio Yo soy Babi. Yo soy Chiris. y en el capítulo de hoy vamos a seguir con el bloque sobre organización comunitaria y territorial. Desde las distintas perspectivas partimos con los pueblos originarios, ¿cierto? Después con las organizaciones comunitarias dentro de la gran capital. Después seguimos con la perspectiva de colegas latinoamericanos que están en el extranjero y el cómo ven nuestros países. Y hoy tenemos a Elsa Nasmith, doctora en geología de la Universidad de Bristol, experta en peligros y riesgos volcanológicos, quien ha trabajado en diversos países de Latinoamérica y que entonces nos puede contar desde su perspectiva sobre básicamente cómo se organizan las comunidades y los territorios ante las diversas amenazas naturales. Hola Elsa, ¿cómo estás? Hola, sí, estoy bien, gracias. Un gusto estar aquí con ustedes. Y muchas gracias por aceptar nuestra invitación, Elsa. Es un gusto. Te teníamos una primera pregunta que es súper básica, digamos, Ujú. y que tiene que ver con cómo fueron tus primeras experiencias en Latinoamérica Ujú. y qué fue lo que te llamó la atención, qué te dijo así como sería una buena idea visitar Latinoamérica por primera vez. Buena pregunta. Mi primera experiencia en Latinoamérica fue en Ecuador y yo llegué en octubre de 2015 a trabajar con el Instituto Geofísico en Quito. Y de hecho, eso fue, yo tenía mucha suerte de estar por allá. Fue una amistad entre uno de mis profesores en la Universidad de Londres en que estudiaba. Y él estaba un muy buen amigo de la jefe de vulcanología en este instituto, de Patricia Motes, que está muy bien conocida en el mundo de vulcanología. Y gracias a este profesor, él me invitó a escribir a ella para ver si podía hacer una pasantía de allá. Y con mucha suerte, ella me respondió a invitarme a trabajar en Quito. Y desde entonces he trabajado en Latinoamérica. Y esa entonces fue tu primera experiencia. ¿Cuánto tiempo estuviste en el Instituto Geofísico de Ecuador? Eso fue por un poquito más que 2 meses y trabajé por la mayor parte con el profe Minard Hall en el complejo volcánico cerca de Papayacta, pero también cerca del Tungurahua. Hice un turno en el observatorio volcanólogo cerca del volcán Tungurahua. Y, oye, y entonces en esa experiencia en Ecuador, ¿tuviste que compartir más como con profesionales técnicos y el staff como de instituciones gubernamentales? ¿Tuviste experiencia ahí también como con los vecinos, con las personas? Sí, buena pregunta. De hecho, sí, como empecé a trabajar más con el instituto, entonces un enfoque científico técnico. Pero en este turno que hablaba en el observatorio del volcán Tungurahua,
parte del trabajo de estar de turno fue de ir a visitar los vigías, que es una red de observadores voluntarios alrededor de este volcán. Y ellos como compartieron su experiencia, porque se dice que son los ojos y las orejas del volcán. Entonces, yo creo que aun si no fue como el enfoque de mi pasantía allá en Quito, eso fue la parte que más me impresionó, más me interesaba, porque estas personas son como parte de la comunidad, son, déjame ver, cómo trabajan al campo o son policía, algo así, como no son científicos, pero llevan una experiencia muy profunda del volcán. Entonces yo creo que eso, aun si en el momento no me impresionó, eso como me quedé como una fuente de información muy importante y de seguir con esta colaboración entre los científicos y la población, como lo hicieron muy bien en Ecuador. Elsa, hola. Quisiera también saber un poco, para quienes no sabemos cómo trabajan los vigías, qué tipo de información ellos compartían y de qué manera se hacía relevante en tu trabajo, o sea, en lo que estabas haciendo en el Instituto Geofísico. Como cuál era la información. Claro. Bueno, hablaban de la actividad del volcán en manera muy distinta de lo que hablan los académicos. Entonces, usaban palabras que llevaban el sentido de cómo se escuchaba en el volcán o cómo se siente el sabor o algo así, como cómo se escucha en la caída de ceniza. Y esto es como, tal vez no es tan técnico que el lenguaje que usamos como científicos, pero lleva el sentido lleva el sentido de estas amenazas y también lleva el sentido de cómo nos puede afectar, ¿verdad? Entonces, un sonido de algo así, tal vez es una amenaza que no les van a afectar mucho, pero si habla de una explosión fuerte, como eso es como, no es técnico, pero sí lleva muy bien el sentido de lo que está haciendo el volcán. Elsa, una pregunta. ¿Cómo crees tú que era la relación entre los científicos e investigadores con la comunidad? En el sentido que nosotros estamos acostumbrados que muchas veces a los especialistas nosotros les ponemos una jerarquía un poco más alta que Sí. la visión comunitaria. ¿Qué tan jerárquica u horizontal eran las relaciones? Bueno, sería interesante compartir nuestras experiencias para mi parte, Ecuador y Guatemala, y para tu parte de Chile, porque sí es como yo tengo experiencias de varios países. De lo que yo veía en Ecuador fue muy horizontal. Entonces, cuando los científicos visitaban a los vigías, fue en manera de intercambiar sus conocimientos y habían como un respeto mutual, que los científicos respetaban que por su parte los vigías eran expertos porque siempre estaban mirando el volcán, entonces tenían experiencia tanto amplia que profunda, pero fue en manera que no
no era, bueno, nosotros tenemos la experiencia de la biblioteca y los vigías de la experiencia del mundo real. Sí, entonces no sé si es lo mismo en Chile, si hacen como algo similar. Saber. Es- De hecho, o sea, en mi opinión yo creo que no mucho, y de hecho por eso mismo, si me formulaba la pregunta de cómo tú veías o cómo se observabas que las comunidades se organizaban, se organizaran a partir de la información que generaban los vigías. La gente tenía acceso primero que todo a la información que generaban los vigías, y en segundo lugar, ¿tú cómo veías la organización de la gente respecto a la información con la que ellos contaban de los volcanes? Eso es interesante también porque si pienso en mi experiencia en Ecuador fue bastante corta, entonces solo tenía unos días de estar en Tungurahua, hablar con los vigías y no tenía mucha oportunidad de ver el intercambio de información entre los vigías y sus comunidades. Entonces fue más como la relación entre los científicos y los vigías. Pero de más reciente, si hablamos de mi experiencia en Guatemala, eso como he llevado bastante tiempo trabajando con las comunidades de allá. Entonces he hablado con muchas más personas, de muchas comunidades alrededor más que todo el volcán de fuego, que es el sujeto de mi tesis. Y de esta parte, eso como... perdón, se me olvidó cuál era tu pregunta. ¿Cómo se organizaba la gente con la Sí. información con la que contaban del volcán? Pues alrededor del volcán de fuego hay una red bastante similar a los vigías de Ecuador. Entonces, si el instituto gubernamental que tiene que ver con la reducción de desastres se llama CONRED, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. Y ellos organizan coordinadores locales, CONREDes, y hay hoy en día unos 28 alrededor del volcán de fuego. Y ellos se comunican por medio de una red de radios como los que hacen los vigías de Ecuador. Entonces hay bastantes similaridades entre los dos sistemas. Pero porque tal vez es parte de la población que hay, no sé si hay más personas alrededor de fuego, pero también yo creo que la red de correres alrededor del volcán de fuego está o tiene mucho menos años de estar presente que la red de vigías en Tungurahua, que ya tiene, yo creo, se celebró 20 años el año pasado. Entonces, yo creo que esto es una parte muy importante para organizar las comunidades, que como sí, el sistema de fuego parece bien, correcto, pero hay que seguir apoyándolo y tiene que ser algo que lleva muchos años para ver los frutos. Elsa, dado que mencionaste el volcán de Fuego, si no mal recuerdo, Fuego es el volcán más activo de Latinoamérica, ¿o no? Algo así. Cuando yo empecé, sí, eso fue cierto. Y yo creo que todavía sigue muy activo. Cuando yo empecé, estaba en una actividad muy alta, en que había una erupción grande casi cada mes, cada 40 días. Y ahora está un poquito diferente que estas erupciones grandes son menos frecuentes, pero todavía
es un poquito como pensar en cuál constituye una erupción. Claro que como cada 15, 20 minutos hay una explosión grande desde el cumbre de fuego. Entonces, sí, con eso se puede ver que está bien, bien activo. Entonces, para nuestros escuchas que no son geocientistas, ¿nos podrías contar cómo el volcán de fuego impacta la vida de las personas que viven cerca de él? Sí, en muchas maneras impacta estas personas. Normalmente es su vida cotidiana que le afecta, como por ejemplo la caída de ceniza es una de las amenazas que más les afecta por como ensucia la agua y afecta las tuberías también. Entonces, a veces se corta la infraestructura que lleva agua y hay problemas de salud. Yo quisiera que la otra amenaza que más les afecta es los lahares, o son corrientes de agua y material volcánica que lleva material desde los flancos superiores del volcán hasta más abajo. Y eso corta el paso, porque hay muchas comunidades en los flancos del volcán que tienen que, para salir de una comunidad hay que atravesar a un río o una barranca. Tengo una duda respecto justo a lo que estás comentando ahora, porque se sabe que cerca de los volcanes suelen haber zonas que tienen mayor posibilidad de sufrir algún flujo de lava, de material piroclástico, dependiendo de cada volcán. Y por ejemplo, cuando son volcanes que tienen actividad más seguida o son muy activos como el volcán de fuego, uno podría pensar que las comunidades van a evadir ciertas zonas que son muy peligrosas, Sí. Pero por lo que tú dices, igual se escucha como que igual muchas están instaladas igual en zonas donde siguen estando sometidas de repente a este peligro continuo de la caída de cenizas, por ejemplo. ¿Tú cómo observas que hay una organización urbana donde se combina este tipo de peligros volcánicos? ¿Esa organización depende mucho de los peligros volcánicos o más de otros factores culturales, quizás? ¿Cómo ves que se distribuyen respecto al volcán? Como, perdón, la organización, ¿cómo se distribuyen? De los poblados, de donde vive la gente. Bueno, yo creo que es parte de la responsabilidad del COLRED de informar a su comunidad sobre las amenazas volcánicas, y eso se hace, pero sí, a veces es difícil ver porque, por ejemplo, yo me acuerdo en el año pasado yo estaba en una comunidad que relativamente está bastante bien consciente de las amenazas del volcán, como, digamos, los flujos piroclásticos, y está ubicada al lado de una barranca que está en que ocasional de vez en cuando bajan flujos piroclásticos. Y yo pensaba que la gente de esta comunidad estaban conscientes de que hay que alejarse de la orilla de barranca cuando acerca un flujo piroclástico. Pero algunos de mis amigos de esta comunidad me mostraban videos desde la orilla en que estaban como tomando esta y como, mira, cómo tan interesante es como humazón lo llaman.
o como flujo. Y yo, pero ¿cómo? Es como unas docenas de metros hasta como, y como si fuera un poquito más grande, es posible que les podía dañar. Entonces, sí, es algo muy complejo. Oye, Elsa, ¿y tú y tu equipo pudieron hacer alguna especie de trabajo divulgativo o de dar a conocer un poco sus investigaciones a la comunidad? Yo, o sea, como si puedo divulgar a mis investigaciones con la comunidad. Eso es una cosa que me encantaría hacer y yo, como mis trabajos con las comunidades del fuego empezó en 2017 y eso como más en manera de ir y visitar y introducirme y tengo varias colegas en Conred que me han ayudado a introducirme a la comunidad y con esto hay que desarrollar primero las amistades y luego como hacer las investigaciones, yo creo. Pero sí, la divulgación yo creo que es bastante difícil y de hecho eso fue uno de mis retos más grandes de el doctorado. Yo creo que en un parte he podido sí, divulgar mi información y como yo creo que por mi parte es hacer este tipo de investigación. Yo quiero agradecer a las personas que me han compartido sus experiencias y es un regalo grande de poder escuchar sus experiencias. Y sí, pero divulgarlo es, de hecho, yo creo que hay que poner mucha atención a la manera, tal vez si es por arte o como hacer un reporte, un producto tal vez de compartir con la comunidad. Eso me hubiera gustado hacer. Lo único que podía hacer fue el año después de mi investigación grande. Yo intenté visitar las más personas posibles a como seguir, continuar nuestra amistad. Y yo creo que este es una cosa muy importante para ellos y para mí también, para que ellos vean que eso no fue como yo como yo tomo la información que me han dado y me salgo de allá. Claro. Solo que somos amigos que están compartiendo Hay nuestras un experiencias. vínculo, una relación. Sí, eso. Entonces, eso no es divulgación como lo entendemos, pero yo creo que es importante. Perfecto. El punto que menciona Elsa me recuerda a lo que nos decía Cristian Bastías sobre el extractivismo epistemológico. Esto de que lleguen científicos donde las comunidades extraigan los conocimientos que ellos como científicos necesitan, procesen esa información en pos de, qué sé yo, de generar sus publicaciones y listo. Y si te he visto no me acuerdo, es decir, ya conseguí todo lo que necesitaba de las comunidades. En términos como tanto personales como globales, Elsa, ¿cuáles crees tú que pueden ser como los medios para hacer divulgación? Digamos, dentro de un marco en que es difícil hacer divulgación. Sí. Es decir, quizás los científicos evidentemente tienen las herramientas metodológicas para hacer investigación, ¿cierto? Pero no necesariamente para comunicar. Sí, eso. Y yo creo, lo bueno es que hay varios proyectos grandes y yo creo que en el mundo de investigación global, en esos días están
dando cuenta de que hay que divulgar, y eso no puede ser una parte que se piensa en las maneras de divulgación después de hacer la investigación. Hay que pensar en divulgación desde el principio. Y yo que las maneras de divulgación que más me interesan, que están pensando en maneras creativas, maneras artísticas. Y yo creo que puede ser muy exitoso, porque yo creo que como seres humanos somos muy creativas, y aun si no somos todos, nosotros no encantamos leer un reporte técnico muy detallado, todos nosotros queremos como ver muestras y cosas así. Entonces, un ejemplo que me gustaría decir es el estreno de películas sobre la historia del volcán Nevado de Ruiz en Colombia. Yo he visto que hay un proyecto que se llama Streva, en que han muestro 3 películas del desastre en 1985 y la recuperación, y luego en los años recientes. Y estos muestras la gente local como actores protagonistas de la acción. Y eso me parece que es un ejemplo de divulgación muy, muy importante. Y porque tiene estos actores locales como los héroes, bueno, las protagonistas de la historia, va a ser muy eficaz. Además, el público objetivo de ese tipo de medios es súper amplio, es muy amplio, puede llegar a muchas más personas y más atractivo también, me parece súper interesante. Eso, exactamente, porque hay muchos que pueden ver un estreno, ¿verdad? Y de hecho yo hice varios estrenos de películas el año pasado, cuando estaba en Guatemala, y sí fue muy atraído por la comunidad, porque habían muchos que no habían visto muchas películas. Entonces para ellos fue un show, un evento, y como si no es una celebración, es algo interesante, mucho más que un reporte de como unas palabras, y también como si pensamos en cosas muy, muy sencillas, que en muchas comunidades rurales no hay maneras de imprimir reportes. Entonces, sí, yo creo que hay que ser más, creativa en la divulgación. Qué bien. En un conversatorio que pasó hace poco, una geóloga colombiana contaba la experiencia sobre el Nevado del Ruiz justamente. Sí. Antes que sucediera la tragedia en Armero, la gente del pueblo de Armero le decía a las geólogas y geólogos que no había que preocuparse del volcán, porque usualmente todos los productos volcánicos caían en Manizales. Así. Y que ellos estaban hacia el otro lado, digamos, y que entonces no tenían de qué preocuparse. Bueno, y por supuesto también la infraestructura era muy diferente hace 35 años también. Sí. Pero ella contaba que, bueno, por supuesto, murieron muchas personas y muchas cosas fallaron, pero ella contaba que una de las cosas que habían fallado había sido la comunicación entre los ciudadanos y la parte técnica. Sí. ¿Cómo fue la recepción que tuvieron las personas en Ecuador, en Guatemala, contigo, así como ese primer acercamiento? Yo creo que, sí, como cuál era su recepción cuando me introducí como volcanóloga que quiere. Sí, eso fue
interesante, de hecho. Yo creo que porque en Ecuador fue más como yo estaba en pasantía, entonces para ellos solo un estudiante, pero porque yo manejaba mi trabajo en Guatemala, eso fue, puedo hablar más de eso. Y para muchas personas fue interesante que a ellos ¿cómo fue? Estaban bastante confusos de mi presencia. Yo les decía, yo soy volcanóloga, me interesa en el volcán, escuchar sobre sus experiencias. Y para ellos fue como, pues es el volcán, está aquí, puede ver, hace lo mismo, cada día explota y nada más. Pero si usted fíjese que eso fue en 2019, después de la grande erupción del 3 de junio 2018. Entonces yo llegué pensando que muchas personas de esas comunidades serían como interesante compartir sus experiencias, dado a que había sido esta tragedia hace unos 9 meses. Y sí, eso fue verdad, pero a la vez ya habían mucha gente que se habían acostumbrado otra vez a que el volcán hiciera sus explosiones cada día y que fue como algo normal. Entonces, sí, bueno, para ellos fue incomprensible que yo viniera de un país que no tiene volcanes. Entonces, y sí, entonces fue como confusión mutual. Fue algo interesante. Chiris, Bárbara. Sí. Y en cuanto a, ¿en algún momento sentiste que quizás te podría haber facilitado la comunicación en ciertos aspectos, teniendo más herramientas para la divulgación? Y además, en tu desarrollo académico, ¿tú sientes que has tenido ese acercamiento a las herramientas de la divulgación? Yo creo que todavía voy aprendiendo de esto y he tenido mucha ayuda de una supervisadora, Teresa Armijos, que lleva años de trabajar con el volcán Tungurahua. Y ella siempre me estaba enseñando a cosas a pensar, porque realmente mi trabajo con fuego ha sido un trabajo en que he venido haciendo muchos errores. Pero bueno, gracias a la paciencia de las personas con quienes trabajo. Y sí, yo creo que hubiera sido tal vez más exitoso empezando con herramientas de divulgación, solo que también yo creo que este tipo de trabajo aprovecha mucho de ser de largo plazo. Entonces, yo creo que no se puede hacerlo en un año, solo que, y cada año más que se pasa en esta situación trabajando con las comunidades, se crece la confianza y se mejore las relaciones. Entonces, lo que me gustaría que eso no sea el último de trabajar con el volcán de fuego, y que puedo pensar en seguir divulgando mis resultados, seguir trabajando con personas y ser más, como tener más conversaciones porque yo no soy la única que quiero divulgar la información. Y yo creo que ahora es el tiempo de escuchar de las ideas de mis colegas guatemaltecos, de cuál sería
las maneras más eficaces de divulgar. Bueno, yo creo que un par de ventajas que tienes tú, Elsa, es uno, que es tu actitud tan receptiva, tan humilde y abierta a recibir información de las comunidades. Y lo segundo, que hablas muy bien español. Yo creo que eso lo valoramos mucho. Felicitaciones. Gracias. De hecho, yo creo que eso ha sido la herramienta más útil de toda mi tesis, porque si no soy la mejor persona en computación o no soy la mejor geóloga, pero por suerte aprendí un montón la mayor parte de mi español lo aprendí en México. Y desde entonces he sido como, yo creo que el raíz de la divulgación y como la mitigación buena de riesgos volcánicos es la comunicación. Y sin comunicación en un lenguaje no se puede hacer nada. Entonces, sí, también hay una cosa que quiero compartir, que lo que me impresionó cuando visité Colombia el año pasado, hay la institución gubernamental, el UNGRD, llevan años de trabajar con las comunidades y han evitado de usar lenguaje técnico, ¿verdad? O como con flujos piroclásticos cuando hablan con las comunidades indígenas, hablan de avalanchas calientes. Y eso no es un lenguaje técnico, pero sí lleva el entendimiento el sentido del peligro. Y entonces yo creo que eso es muy humilde de ellos, de compartir, de cómo hacer una sola lenguaje de comunicar. Y eso me gustaría verlo en otras instituciones, este ejemplo en otros países también. Sí. Oye, y relacionado a eso, a tener múltiples habilidades, hay un tema del que se habla siempre en este tipo de tópicos, que es la multidisciplinariedad. Y ojalá no ser solo una disciplina, sino que reunir disciplinas quizás humanistas, otras más artísticas, como tú habías dicho. Sí, Entonces, tienes razón. en Perdón. ese sentido, ¿cuáles crees tú que son las disciplinas más importantes o que tienen más cosas que decir respecto a esto, aparte de por supuesto, la geología, geofísica y más técnicas? Es interesante hablar de una de mis compañeros de casa trabaja en como estas investigaciones multidisciplinario, transdisciplinario, interdisciplinario. Y yo creo que no hay tanto acuerdo entre la mejor manera de trabajar en esta manera. O sea, sí es mejor tener éxitos en muchas disciplinas, uno en cada disciplina que trabajan en paralelo y luego comparten su estudio, o si desde el principio es mejor mezclar los disciplinarios, o también si transdisciplinario, como diversificar, incluir los actores que no son académicos. Para mí, el último sí hay que pensar en disciplinarios, pero también en como más aparte de los disciplinarios, como si incluimos actores de la comunidad y los ONGs, las instituciones gubernamentales o de la planificación territorial. Solo que sí es algo, yo creo que es difícil como equilibrar, porque por otro lado puede ser que se complica demasiado pensando en incluir a todos, ¿verdad? Y como incluir a todos
se pase unos años después, antes de hacer lo que necesita hacer. Entonces sí, pero para contestar tu pregunta, yo creo que las ciencias sociales es un lugar que solo hace poco se ha incluido en la mitigación del riesgo volcánico. Eso es muy importante. Y también yo creo que los artes tienen un gran parte de un papel de jugar en esto, más que todo yo creo también en cómo recordar el pasado, en cómo incluir la historia y de erupciones pasadas, de eventos pasados en el entendimiento de las personas, porque si no se va olvidando siempre y no podemos incluir nuestras experiencias pasadas en nuestras decisiones de día de hoy. Sí, muy de acuerdo con lo que dices. Creo que es parte del desafío, de que no hay una manera única establecida, sino que hay que ir descubriéndolo en el camino, qué es lo mejor para las comunidades, qué es lo mejor para todas estas disciplinas también y cómo pueden aportar. Sí, pero pensamos todos que si no hay una manera perfecta, es mejor de seguir trabajando, ¿verdad? De trabajar en manera imperfecta más que como esperar hasta que venga la manera perfecta. Muy de acuerdo. Yeah. Y Elsa, cuando volviste a Inglaterra, ¿con qué te dieron ganas de aplicar alguna de las cosas que habías visto allá? ¿Con qué ideas llegaste? ¿Con qué sensación llegaste a Inglaterra? La última vez que... déjame ver. Ok, entonces... yo he visitado a Guatemala 6 veces, entonces como es mi segundo hogar, es como ir de allá, venir cada vez con más experiencias y cosas así. Una cosa que he aprendido de Guatemala es de la importancia de contar las historias. Y yo creo que eso se habla también en manera académica, que cuál historia cuenta tu tesis, pero como la importancia de eso fue muy prevalente después de hacer mis entrevistas y conversaciones con personas alrededor del volcán. Cada persona que como tener esa comunicación, cada persona lleva su propia cuenta. Y también no solo las personas en esas comunidades, sino que el personal de las instituciones también. Hablamos mucho de como la institución gubernamental, como si fuera una institución, pero hay personal con sus propias cuentas. Y yo creo que hablar más de esto, de como de de enseñar o intentar enseñar un mensaje por medio de cuentas personales. Eso aprendí en Guatemala y yo creo que he volvido a Inglaterra intentando compartir en esta manera. Entonces, la mayoría de mis charlas que hago son en esa forma. Y aprovechando, ¿hay alguna historia que hayas escuchado de alguna comunidad, particularmente en Guatemala, que te haya llamado la atención o que... Ay, sí. Muchas gracias por esa pregunta porque eso me da la oportunidad.
Sí, es un excelente. Y me da la oportunidad de hablar de una comunidad que, como eso no fue parte de mi tesis porque no lo podía como incluir en manera muy elegante, pero hay una comunidad que se llama Ceilán, que está en el flanco sureste del volcán de fuego. Y las personas de allá parece que tienen una relación muy interesante con el volcán y sus, las generaciones llevan con algunos vigiles, se puede decir, no sé, como algunos procesos y cosas para tener una relación bastante personal con el volcán. Entonces, hay un cementerio en una colina un poquito retirado a la comunidad y las personas que entrevistaba de Ceilán me hablan de cuando eran niños, habían excursiones a este cementerio a ver desde allá la actividad del volcán, que estaba como fuegos artificiales durante la noche. Y ellas no tenían miedo de esta actividad porque intentaban, porque eso fue un lugar sagrado y seguro para ellos. Y habían candelas, todo así, fue como algo, no sé, como iban vigilando la actividad del volcán. Y sí, como todavía eso permanece por varias personas de la comunidad. Y fue interesante porque el volcán de fuego, en cambio de otros volcanes como Santiaguito, yo creo que tiene no hay tantas leyendas ni cosmovisión ni algo así relacionado a este volcán. Pero sí en Ceilán hay como esta cultura muy distinta y sí es fascinante, me fascinó. Qué maravilla. Sí. ¿Cuánto influye la percepción como cultural en intentar en realizar las mitigaciones y bueno, y en la exposición que tienen las personas al volcán? A mí algo que siempre me llamó mucho la atención Sí. es es la distancia o la diferencia entre la distancia que tienen en Europa con los Alpes versus nosotros en América con los Andes, Sí. en que en general eh, nosotros los americanos vemos las montañas, no solo los volcanes, como de forma muy respetuosa. Sí. Y pasa mucho que se me ocurre de inmediato el Villarrica. La gente del lugar no tiende a visitar el volcán. Más bien quienes visitan son turistas que quieren ir al centro de esquí y qué sé yo. Eh, ¿Por qué? Porque hay todo una trastienda de que el Villarrica es el Rucapillán, es la casa de, ¿cómo decirlo? De un dios, del demonio, digamos. Em, eh, ¿cómo uno cómo se hace el trabajo desde el aspecto científico respecto a las creencias y al marco cultural de las comunidades? Eso es muy interesante escuchar la relación entre la gente del lugar y Villarrica, por ejemplo, porque sí, yo creo que en varios lugares de Europa no hay tanta relación de como ver que es sagrado. Y
pero sí, en cambio, en lugares como en México con el volcán Chichón o Santiaguito en Guatemala, es como muy, muy fuerte esta relación. Y yo creo que, bueno, como he dicho, es más débil, yo creo, en fuego. Y eso es solo mi experiencia y no sé si esto fue real. Me encantaría volver y enfocar en ver si hay entre personas que ya no he entrevistado, si más hay respeto al volcán. Pero sí, yo creo que esto debe ser, es una manera muy importante de incluir, porque yo creo que para los científicos que quieren enseñar sobre el riesgo volcánico, es como normalmente vienen con formación científica y para ellos es fácil ver el volcán como un laboratorio natural que tiene estos procesos, todos así, pero para ellos que han vivido al lado de este monstruo por muchos años, es muy difícil llegar a pensar esto como un laboratorio. Entonces, yo creo que es importante sí presentar los procesos científicos, porque es como, sí, yo creo que decir que no, eso no es suficiente, pero yo creo que hay ejemplos alrededor de Latinoamérica en que incluir este tipo de relación con el volcán ha sido muy exitoso en como y que las personas se como tienen más entusiasmo para entender más, yo creo, porque su relación con el volcán sienten que es respetado, ¿verdad? Que los científicos respetan a su relación con el volcán y solo lo quieren aumentar con qué bueno, que me gustaría verlo alrededor del volcán de fuego, solo que por hay una escasez bastante grande de recursos para los que vienen a enseñar sobre las amenazas volcánicas. Entonces yo creo que es difícil como incluir las dos percepciones del volcán si solo hay la oportunidad para reuniones entre la personal de las instituciones y de la comunidad cada 2 meses. Otra percepción. Respecto a justo lo que decía ahora, ¿cuál para ti sería la manera más ideal en que debería interactuar la comunidad con las autoridades en cuanto a este traspaso de información de unos a otros? ¿Con qué frecuencia y en qué otras áreas, quizás también, en qué otras áreas científicas y en qué otras áreas de la comunidad? Por ejemplo, en la parte más educación, en la parte de agronomía. ¿Cómo deberían interactuar? Eso es una pregunta difícil y también quiero evitar de decir que yo no soy experto en esta manera. Claro. Algunas personas me han dicho, bueno, no debes dar recomendaciones porque no tienes esa experiencia ni la formación. Entonces, sí es difícil. Tal vez sí mejor, más fácil si hablo de las implicaciones de como el sistema ahorita en que parece que es como una línea de comunicación de como más una dirección en que las autoridades comparten la información y las comunidades lo reciben. Y las implicaciones de esto es que si solo va en una dirección, se puede
sí, a veces la comunicación se falla o no se incluye la información importante desde la comunidad. Y yo creo que una manera con mucho éxito es como este radio red de radios, porque en varios lugares los celulares no funcionan o también hay mucho analfabetismo alrededor de varios volcanes, ¿verdad? Entonces, sí, como los radios son manera fácil, como cada persona le encantaría hablar y escuchar, eso sí está bien. Y eso también puede servir que no solo hablar sobre los volcanes, pero sí, volviendo a Ecuador, he escuchado que esta red de vigías empezó con reportes de la actividad volcánica, pero de allí creció a incluir, llegó a incluir como conversaciones sobre agricultura y cosas así. Y sí, y también tal vez cosas de la política local, por ejemplo, los consejos locales. Y eso yo creo que sí, tal vez, sí, no soy experta, pero tal vez con este red va a desarrollar naturalmente según a las prioridades y las intereses de las personas que pertenecen a la red. Excelente. ¿Chiris? No, yo Es que, Dale. que con lo de las radios vecinales recordé el rol que tuvieron las radios comunitarias en el caso de Chaitén en Chile, Sí. el 2008, donde, bueno, primero un poblado que está remotamente situado en el sur de Chile, donde el acceso más directo es vía embarcaciones por los fiordos, no por tierra, digamos. Y en donde cuando sobre todo hubo que trasladar el pueblo entero, el rol de los locutores radiales fue maravilloso, porque podían comunicar desde la comunidad los acontecimientos que se daban diariamente, los vecinos que estaban con mayores necesidades y necesitaban ayuda, la búsqueda de personas perdidas. En el caso de Guatemala, tú nos contabas sobre esta unidirección de las comunicaciones. Sí. Que tenemos que decirlo, se da para corrupción de las organizaciones gubernamentales, de esconder datos y de otras artimañas. En desmedro a eso, ¿cómo viste que era la organización vecinal? Cambia mucho como entre las comunidades y sí, la verdad es que entre las organizaciones de que hablaba, las corredes, habían algunos muy bien organizados e incluidos en la comunidad. Los otros de la comunidad les daban mucho respeto. Pero habían otros que la política local era muy complicado. Por ejemplo, en una comunidad en que empezó con una corred y llegaron más y más personas, hasta unos 14, y se empezó a tener problemas entre las personas de esta organización local y había una grieta, sí, eso, y entonces se partió en dos y las dos organizaciones no hablan
entre los. Entonces hay dos que están llevan las mismas responsabilidades y no hablan, no comunican entre ellos. Y entonces sí, es algo que es algo muy complejo y en mi experiencia de la organización de las comunidades es incompleto y también es algo dinámico. Eso es interesante a ver durante mis 4 años de trabajar en Guatemala. He visto una comunidad que al inicio fue muy bien organizada, yo veía que las autoridades decían, esta comunidad es la mejor organizada, es como el mejor ejemplo. Hablamos de, cuando visitamos las otras comunidades, hablamos de esta comunidad es el mejor. Y 2 años después, por muchos factores complicadas, eso fue como habían muchos problemas en esta comunidad. Entonces, sí, es como, sí, es muy complicado. Y lo interesante en el caso de Fuego es que tenemos muchas comunidades y algunos son como vecinos, como 2 pegados o separados por unos 400 metros de camino, pero son 2 mundos completamente diferentes. Entonces, sí, me gustaría volver a ver y hacer unos estudios más detallados de cómo es, porque son docenas de factores que afectan las comunidades, como cooperación y confianza en las autoridades o recursos, comunicación con los ONG, eso es muy importante. Este tamaño de la comunidad, hay un montón. Y Elsa, una pregunta un poco morbosa. Sí. ¿No te encontraste con grupos que vieran a los científicos como enemigos? Así como, no sé, bueno, no voy a mencionar, pero como grupos que tuvieran sus intereses empresariales, políticos quizás, Ajá. que, que de cierto modo no les convenía la actividad científica alrededor del volcán. Hay varias cosas que frustran la actividad científica. Por ejemplo, faltó mencionar, uno de los factores es como la historia de las comunidades vinculado con la guerra civil en Guatemala, que como hay poca confianza en las instituciones y los científicos, porque hay algunas comunidades que se han trasladado son indígenas y sufrieron mucho en la guerra civil. Pero sí, hablando de enemigos de los científicos, yo creo que no sé si es lo mismo en el ejemplo que no quieres mencionar, pero hay competencia. Entonces a veces se piensa que hay como hay como investigaciones importantes a realizar y si uno es el primero de publicar o hacer esto es complicado. Y también pueden ser que hay personas que quieren mostrar que tienen la responsabilidad tal vez de monitorear, de compartir esta información. Y cuando hay 2 grupos que quieren ser responsables para hacer esto, eso es cuando hay problemas, ¿verdad? Y cuando tiene que ver con sola línea de comunicación, pero viene de 2 fuentes, ¿qué se puede hacer, verdad? Pero eso dentro del mundo científico técnico, digámoslo.
Sí, bueno, de hecho puedo pensar en un ejemplo que sí dentro del mundo científico técnico, pero también hay, em, eh, ¿qué puedo decir? Entre los científicos y otras instituciones pueden ser que hay competencia en quién es el responsable de monitorear y de compartir la información o, y cuál es el dueño de esta información. Y sí, entonces puede ser frustración en esto. Uh-huh. Y puedo Qué preguntar morboso. Oh, perdón, Cristian, No, adelante. le iba a hacer bullying a Claudio, iba a molestarlo por su Bueno. que pone incómoda a nuestra invitada. Pero haz la pregunta, por favor, Elsa. Ay. Bueno, Claudio, si puedo preguntar, en tu ejemplo, ¿fue entre los científicos o con los científicos y otro grupo? No sé si eso es demasiada información. No, cualquiera, digamos. Porque justamente como tú decías, puede que diversos grupos quieran ayudar, digamos, Eso. pero, y que los objetivos sean similares, pero digamos, como tú dijiste, las instituciones se forman por seres humanos y entre los seres humanos hay egos de distintas magnitudes, digamos. Sí, 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 sí. Y sí, Guatemala no es excepción. Bárbara, Chiris, ¿alguna otra pregunta o comentario? También somos todos geocientistas, entonces. Sí. Sí, en Oh, yo realidad agradecerle más. Dale, Babi. No, que encuentro súper útil la experiencia que has contado porque, bueno, como la mayoría de los países que vivimos en cercanas zonas volcánicas, sobre todo específicamente en el tema que estamos hablando, siempre llama la atención el tema de la interacción entre estos fenómenos naturales y la organización y el desarrollo de las comunidades, que desde distintas formas podemos evaluarlo tanto de manera positiva como negativa o neutra, moldea ciertas actitudes y la cultura en general de cada comunidad. Entonces, súper interesante escuchar de ti y todas tus experiencias. Realmente, más que nada, era expresar mi gratitud. Qué súper, sí, qué bueno que te gustó. Y ha sido un gran placer de contarlo porque sí, ha sido sí, unos 6 meses de estar en Guatemala, de aprender todo eso y aún si no estoy ahorita por allá, sigo pensando en esto cada día, entonces volver a pensar y compartir no solo en mi mente es excelente. Sí. Yo sé que con el tema de la pandemia es un poco complicado, pero ¿tienes pensado volver a Guatemala dentro de un mediano plazo? ¿Está contemplado que vuelvas? Sí, pues me encantaría volver y seguir trabajando con mis compañeros de allá. Sí, no, a ver cuando se presenta la oportunidad, pero bueno, yo estaba hablando con un amigo y pensábamos, o yo pensaba que la situación aquí es como sería más como el nivel de amenaza del pandemia sería más bajo aquí, pero parece que puede ser un poquito diferente, que mis compañeros de Guatemala están, yo creo que todavía están trabajando en campo. Entonces, sí, pues un día me gustaría volver a reunirme con ellos, pero y voy buscando oportunidades, pero saber cuándo. ¿Y algún otro lugar de Latinoamérica en cuanto a la volcanología que te gustaría visitar?
Todos, pero más que todo, de hecho, Menos Chile. sí, de hecho iba a decir, y no solo por la compañía, pero yo creo que el primer lugar en mi lista sería Chile. Y sí, a ver, sí, sería un sueño de varios años de poder volver, porque lo más al sur que he venido es Ecuador y yo creo que es un mundo completamente diferente. Sí. Y ojalá la Laguna del Maule, que hemos hecho mucho de... Yeah. Oye, Eduardo, qué manera de vilipendiar Laguna del Maule, yo no sé por qué. Chiris, ¿algunas palabras al cierre? Agradecer simplemente a Elsa por compartirnos estas experiencias tan enriquecedoras, tan interesantes, que por supuesto que vienen a ampliar nuestra visión tanto como personas interesadas en la política, como también por nuestra profesión ligada a las ciencias de la Tierra. Así que muchas gracias, Elsa, por haber participado de este espacio de conversación que tenemos. Gracias a ustedes, ha sido un gran placer para mí. Súper, bueno, reitero los agradecimientos, Elsa. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación y por habernos compartido, en verdad, un montón de experiencias en nuestros distintos países, en verdad. Dejo abierta la invitación porque desde la próxima semana vamos a entrar a otro bloque, ya no solo sobre organización territorial, sino que ahora entramos al bloque de los feminismos, donde vamos a tener diversas invitades, un poquito sobre el mundo académico y el asunto de ser mujer y mamá dentro de la academia y todas las vicisitudes relacionadas a eso. El mundo de ser mujer y la menstruación y las capacidades de los países respecto a la higiene menstrual. Y también al final de ese bloque vamos a tener a un activista queer que nos va a contar sobre diversidades territoriales y diversidades de género. Así que entramos a un mundo distinto desde la próxima semana. Así que de nuevo, muchas gracias colegas, muchas gracias Elsa por esta conversación y nos vemos hasta la próxima semana. Chao a todos. Adiós. Nos vemos.